Hola a todos, hola a todos y a Entonces, todas. comenzamos con una brevísima presentación Sí. para conformar el grupo. Bueno, mi nombre es María Eugenia Sacia, yo soy profe de artes visuales y estoy terminando la licenciatura en comunicación visual en FADU. Eh, Participé junto al equipo de producción de la Bienal del año 2018, así que me reencuentro acá con muchos de ellos. Y bueno, feliz de poder formar parte ahora de la clase. eh, y bueno, eso. Euge se está comunicando desde Italia, así Sí, que acá son las 11:30 de la noche. gracias, Euge. No, a vos, Chávez. Le pedí a Eugenia que rompa el hielo, pero quien desea ahora nos vamos sumando. Matías, Bien, buenas noches. ¿Se me oye? sí, claro. Bien, perfecto. Porque estoy con auriculares puestos y por ahí hay, sobre todo en este horario que la conectividad empieza a dificultarse. Mi nombre es Matías Bonfiglio, trabajo, bueno, en la gestión cultural en el ámbito de la universidad, en el Foro Cultural Universitario. También soy profe de arte como Euge, que acaba de mencionarlo. Y nada, y también me dedico a la plástica. Así que nada, súper inquieto por esta oferta de impulso que propone la instancia de Bienal y sobre todo nada, pensando en esta idea de lo híbrido y de esta consigna que propone Isabel para poder trabajar en estas experiencias, digamos, de arte sin disciplinas. Así que nada, atento y dispuesto para conversar y trabajar. Gracias, Matías. Emiliano, Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, yo soy de la localidad de Rafaela, aquí en la provincia de Santa Fe. Soy licenciado en comunicación social, actualmente docente de lengua y literatura de nivel secundario. Y bueno, hace poquito tuve el placer de conocer a Isabel. Soy ingresante de la carrera de letras de la FUC, aquí en la UNL. Así que bueno, también como bien menciona Matías, inquieto por conocer todas estas grandes propuestas que nos está brindando la universidad, estas charlas bueno, las cuales quiero ser partícipe de impulsos. Así que bueno, un gusto y bueno, también atento y dispuesto para todas estas hermosas propuestas. gracias, Emiliano. Y tu niño también es bienvenido, así que no te preocupes, ¿sí? Juliana, estoy siguiendo el orden del Zoom, si les parece. Juliana se conecta desde dónde? No te estamos escuchando, Juliana. Debe estar bajo el audio, debe estar bajo tu audio, porque no te escuchamos. Bueno, seguimos y mientras tanto vos lo solucionás. Rosa, nos decías que no tenías, o por chat también, que no tenías cámara, pero podés abrir tu audio, hoy te escuchábamos. Sí, puedo abrir el audio, profe. Yo me llamo Rosa Molina, soy estudiante del profesorado de letras en la UNL. Cursé ya con usted el año pasado y bueno, estoy bastante interesada en esto porque, o sea, mi inquietud principal ahora es la escritura y escribir, o sea, sobre todo poesía, así que me gustaría aprender esto de la experiencia ahí, cómo incorporarla con otro tipo de arte a la escritura. Genial, Rosa. Hoy vamos a cerrar con un especial de Cristian Alarcón, a raíz del Tercer Paraíso, esta novela que gana el premio Alfaguara. Vamos a cerrar ahí con un giro botánico que seguramente va a integrar
todo esto que nos venís diciendo y que sé que venís trabajando. Bien, Agustina. Hola, Agustina. Hola, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Agustina, yo vivo en Santa Fe, pero soy de Córdoba. Vine a Santa Fe a estudiar sociología, estudié un par de años sociología, después estudié en la Escuela Provincial de Teatro, soy promotora sociocultural en teatro, y a la par que estudiaba teatro hacía talleres de escritura, escribo poesía también, y en el último año de teatro, el año en el que tenemos que hacer las prácticas, llevé adelante un proyecto, un taller para pensar el cruce entre lenguaje escénico y lenguaje literario. Y para hacer ese taller, cuando lo hacía, leí un texto de Florencia Garramuño que me gustó muchísimo, y cuando vi ahora el taller y la descripción, pensé mucho en eso y en esto que vengo trabajando, así que me inscribí por eso. Muchísimas gracias, Agustina. Rosario, ¿nos estás escuchando? Acá se Sí. actualizó. Sí. Hola, Rosario. Hola. Bueno, yo soy de Santa Fe. En realidad vivo en Santa Fe, soy de Corrientes, pero hace años que vivo acá, y soy estudiante de la licenciatura en Comunicación Visual. Fui alumna tuya, Isabel. Y nada, como que actualmente me estoy acercando de alguna manera a la escritura, entonces me parecía interesante la propuesta. Gracias, Rosario. Un gusto volver a compartir este espacio. Melissa, si nos escucha Melissa. Hola, acá estoy. ¿Qué Hola, tal? ¿Me Melissa. escuchan? Sí, claro. Bueno, acá estamos Luca, que también me está acompañando, Muy y bien. yo. Soy profe de artes visuales, me recibí en el Liceo Municipal, donde ahora actualmente estoy como profesora en el profesorado de artes visuales. Y bueno, conformo también un equipo interdisciplinar en los jardines municipales. Trabajo con, digamos, personas de otras disciplinas, es una búsqueda que me viene impulsando hace bastante tiempo, tanto en lo laboral como en lo artístico, así que cuando vi esta propuesta me quise sumar. Aparte te conocí a vos, Isabel, en el curso de mediación cultural que ofreció también la UNL, así que bueno, doblemente interesante me pareció la propuesta, y acá estoy. Gracias, Melissa. Bueno. Tenemos a alguien que está como alumno. Si nos contás tu nombre, si tenés ganas de presentarte. Hola, ¿se me escucha bien? Sí, perfecto. Bien, disculpen la demora, tenía problemas con conectarme. No sé por qué me saltó alumno, tendría que haber puesto mi nombre. Me llamo Sofía, estoy estudiando el profesorado de artes visuales en Mantovani, ya me queda la residencia secundaria. Y bueno, eso, estoy interesada en la Bienal, ver que tengo un par de ideas, a ver qué es lo que puede salir, digamos, piola. Seguramente va a salir algo productivo e interesante. Sí. Gracias, Sofía. Lola ingresó recién. No sé si nos escuchás, Lola. Hola, Lola. Si no, podemos usar el chat también para presentarnos. Seguramente está escribiendo. Bien. Estela, ¿nos regalás una breve presentación, por favor? Tampoco se te está escuchando. A ver, ahora estás muteada, Estela. Mientras Estela lo chequea, Laureana, que volvió a ingresar, debe haber habido alguna dificultad con la plataforma. Laureana, ¿nos escuchás?
Gracias, Estela. Hola, Laureana. ¿Nos escuchás? Y si no, escribimos en el chat. Y Nayara, y después ya comenzamos, así podemos avanzar en el menú que tenemos previsto para hoy. Hola, ¿me escuchas? Hola, Laureana, sí. Hola, perdón, tengo problemas con internet. Te escuchamos, Laureana, contanos de dónde sos, si estás en alguna propuesta educativa en este momento, si estás produciendo arte. Bueno, soy de la capital. Hay alguna dificultad para escucharte, Laureana. Si te parece, lo compartimos en el chat, ¿sí? Y completamos la presentación de Nayara. Nayara, ¿nos escuchás? Si no avanzamos y cuando se solucione, o lo vamos compartiendo. Hola a todos, dice Nayara, no estaría logrando hacer funcionar el micrófono, mil disculpas, no se preocupen. Invito, ¿sí?, a quienes no se pudieron presentar o quedó algo pendiente, si tienen ganas de compartir alguna imagen de lo que están produciendo a través del chat, sería maravilloso, porque bueno, la idea es que este grupo sea de pronto un grupo en el cual nos acompañemos para tomar impulso para la Bienal y también para los proyectos que cada uno y cada una tenga en desarrollo. Yo lo que voy a compartir con ustedes es una breve presentación, una reflexión a partir de una selección de imágenes y de una selección de textos que hacen foco en lo que podríamos denominar hibridación, o también podríamos señalar en términos de arte sin disciplina, o de arte fuera de campo, o de posautonomía en el campo de las artes. Estoy recurriendo a una serie de conceptos que están fuertemente ligados a la teorización sobre el arte contemporáneo, ¿sí? Voy a empezar compartiendo una pantalla. Si ustedes necesitan que yo en algún momento vuelva sobre alguna explicación, vuelva sobre alguna información, me dicen, ¿sí? Lo que vamos a hacer es, como dice Elliot Eisner, un pedagogo americano que logró un lugar protagónico para las artes en los planes de estudio en su país, es compartir imágenes que percudan nuestros ojos para que a la hora de pensar nuestras prácticas, bueno, salgan al cruce. Comparto una presentación que seguramente a muchos de ustedes les va a resultar familiar. Ustedes saben que la Bienal este año vuelve a los patios, vuelve al edificio del rectorado de la Universidad Nacional del Litoral, ese edificio tan emblemático y tan bello. Como vuelve al rectorado, yo elegí una imagen de una intervención que se hizo en ocasión de la apertura de la Bienal del año 2016. La última Bienal es de 2018 y se realizó en el predio de la estación Belgrano. Esta imagen que estamos viendo es un registro del proyecto Emigrante de artistas de nuestra ciudad, que consistió en una integración de diferentes lenguajes, de una puesta en común de lo visual con lo escénico, con el arte de lo lumínico y también con la música. La traigo porque me interesa especialmente pensar el modo en que se transforman nuestras instituciones a la luz, al color, al ritmo de estas expresiones que tanto tienen para contar, pero que también logran desnaturalizar esa imagen habitual que conocemos, ¿sí?, de un edificio, de una fachada. La idea es que podamos conversar sobre esas prácticas en el marco de una Bienal de arte joven que es gestionada, que es promovida
por una institución de educación superior, por una universidad que define su trabajo, su misión principal en torno de la producción, de la construcción y de la transmisión de conocimientos. Está Estela participando de esta reunión y me da mucha alegría porque ella ha sido artífice en esta búsqueda, en este relevamiento de los aportes de una mujer que mucho tuvo que ver con el desarrollo y con la historia de nuestra universidad, que es Marta Samatán. Marta Samatán, maestra, poeta, intelectual, gestora y tanto más. Después podemos compartir el link de las publicaciones sobre Marta que ha hecho el Museo de la UNL. Escribe buscándome, y fíjense la fuerza de esa forma verbal, buscándome estuve con ahínco, y por fin me encontré. Las preguntas que hiciera al infinito, yo me las contesté. Y fíjense qué interesante ese lugar desde el cual uno se pregunta y uno propone algunas respuestas. Esta imagen es de otra intervención, la del 2018, en un contexto muy especial de centenario de la reforma universitaria y de lucha por la universidad pública. Dice Marta en esa imagen que se proyecta: he perdido soñando la mitad de mi vida y quisiera soñando perder la otra mitad. Estas prácticas que están soportadas o que están diseñadas a partir de múltiples lenguajes, hoy son muy habituales, pero también hoy son posibles no solo por los desarrollos tecnológicos, fundamentalmente son posibles por las indagaciones en cada uno de los campos disciplinares que integran. A partir de estas puertas de entrada a diferentes bienales, la idea es que podamos imaginar nuestro propio ingreso a la próxima bienal en septiembre del 2022. Y que podamos imaginar un ingreso que va a estar muy bien, si es a partir de la pintura, si es a partir de la literatura, si es a partir de la música, si es a partir de las artes escénicas, pero también que va a estar muy bien si podemos tomar el desafío de trabajar en un campo expandido, donde las artes, las ciencias se integran y nos proponen prácticas de pensamiento artístico. Y acá traigo una primera explicitación, una primera definición, porque me permite identificar o poner un mojón en relación con nuestro punto de partida. Esa hibridación tiene que ver con formas expandidas de las artes en plural, que no solamente son manifestaciones en un lenguaje, sino que son fundamentalmente el resultado de una manera de pensar, de una manera de ser, de una manera de existir aquí y ahora. Esta definición es propia, el arte expandido como una forma autónoma de creación de conocimiento por infinitud de medios y en cualquier momento y lugar. Eso es lo que define o caracteriza a la realización de una bienal en un ámbito educativo. No es la Bienal de San Pablo, no es la Bienal de Venecia, es esa preocupación artística, pero también es esa otra preocupación por el conocimiento, por el contexto y por la posibilidad de transformar el mundo a partir de lo que estamos presentando. La idea es romper con esa falsa dicotomía de fines del siglo XX que planteaba la técnica o el concepto. La idea es que a partir de la técnica podamos poner a funcionar una idea o varias ideas de mundo. Planteada esa puerta de entrada, con dos imágenes, una del 2016 y otra del 2018, con respecto a dos bienales en dos espacios diferentes, y planteada esa primera definición de pensamiento artístico, promovida por la hibridación y por la expansión de las artes, vamos a entrar en nuestra primera secuencia. Nuestra primera secuencia recurre o apela
a una imagen que se expuso en el Museo Mar de Mar del Plata en diciembre, a partir del 5 de diciembre del 2021. Seguramente vieron estas imágenes, pertenecen al grupo Mondongo y son parte de una obra que a mí me recuerda mucho la obra de las nenúfares de Monet, que hoy puede verse en París, por el tipo de representación, pero también por el modo elegido para el montaje. El título de la obra es Desde un río muerto hacia un río vivo. Y seguramente si estuviésemos en el mismo espacio rápidamente podríamos intercambiar cuestiones que tienen que ver con la técnica. Lo particular de esta obra es que es pintura sin pintura. Así lo denominó Luis Felipe Noé en el año 2005, cuando en el Centro Cultural Borges propuso una selección de trabajos que para él eran pintura, pero que no necesariamente estaban hechos de acrílico, de óleo, de acuarela, de pasteles, de lápices de colores. Estas obras están pintadas, ¿sí?, a partir de pequeños trocitos de plastilina. Seguramente muchos de ustedes conocen estos trabajos. El grupo Mondongo ha producido obra a partir de plastilina, a partir de galletitas, a partir de salamines, a partir de hilos, a partir de botones, a partir de las más diversas materialidades. Ahora, ¿qué tiene de diferente esta propuesta que nos sumerge, me animaría a decir, nos facilita la inmersión en nuestros humedales? Tiene de particular esa militancia respecto de la necesidad de cuidar nuestras fuentes de agua dulce, pero también tiene explícita una técnica que podríamos decir es una técnica infantil, es una técnica que se utiliza especialmente en la educación inicial, que es parte del trabajo con la motricidad fina de las niñas y niños, y que tiene un olor particular. Son pinturas hechas de plastilina. Pinturas hechas de plastilina que migraron, que viajaron del Museo Mar a Italia y que fueron un suceso. Esto es parte de esa hibridación que se logra cuando ciertos materiales para la enseñanza que están muy, me animaría a decir, ligados a un nivel, o que están incluso vistos con cierta desconfianza porque son parte de un nivel educativo, son revisitados en otro campo y pueden seguir construyendo sentido y resignificar nuestra mirada respecto de los distintos niveles del sistema educativo y de los materiales que se utilizan. Elegí esa panorámica porque nos permite ver la magnitud de ese esfuerzo y de ese trabajo de largo aliento llevado adelante. Pero así como el Grupo Mondongo trabaja con estos materiales, esta no es una innovación en términos de concepto, sino que es una experiencia de larga data que, les decía, en el 2005, Luis Felipe Noé, como las esculturas de goma eva, sí, Melissa, de José Luis Roses, de un colega de Santa Fe, docente de la FADU, a partir de un diseño exquisito de la forma, que hace que sean esculturas y que sean además objetos de diseño, ¿sí? y objetos artísticos. Les decía que Luis Felipe Noé organiza esa exposición que denomina Pintura sin pintura, pero él venía desde mucho antes, desde la década del 80, trabajando una expansión del concepto de pintura en términos de lenguaje. Y es una expansión que Luis Felipe Noé propone a partir de la obra de un filósofo, de Wittgenstein,
que planteaba que en realidad encontraba la pintura en una diversidad de objetos y de prácticas. Voy a citar, ustedes van a ver que vamos a mirar figuritas, como a mí me gusta decir. Yo me formé en la época en que las maestras nos pedían la figurita del villique. Entonces yo pienso y hago a partir de las figuritas. Pero en la escena del arte contemporáneo es tan clave la figurita como el texto, porque hay un desarrollo, me animaría a decir, plástico, pictórico, visual, y hay un desarrollo intelectual al mismo tiempo, un desarrollo teórico y metodológico. Eso lo dice nuestro maestro, lo dice Luis Felipe Noé, y estoy mostrando acá en pantalla una edición maravillosa de sus escritos, de una de las tantas ediciones de sus escritos reunidos. Cuando Noé cumple 74 dice, bueno, la reunión de estos escritos no es definitiva, pero ya tengo edad suficiente como para publicarla. Eduardo Estupía, ese maestro del dibujo, pero al mismo tiempo un maestro editor, porque es el responsable del arte de tapa de numerosas ediciones de Adrián Hidalgo, lo ayuda a armar ese volumen, y entre los textos que eligen juntos aparece este del año 84, en el cual Noé define a la pintura en tanto lenguaje como el arte de la imagen, más allá del procedimiento que se elija para concretarla. Nosotros podemos hablar de la pintura en relación con la música, podemos hablar de la pintura en relación con las artes escénicas, en relación con el diseño, ¿sí? En relación con la mayor variedad de lenguajes a los cuales podamos remitir. Y esa idea, les decía, no es la retoma de Wittgenstein, del autor del Tractatus, y en uno de sus textos dice, si ustedes me permiten leer un fragmento, porque también la escucha es parte de esta acción performática de las artes expandidas. Dice Noé, sobre la teoría pictórica de la representación de Wittgenstein, un filósofo hablando de arte, de artes en plural. Dice, por los ejemplos que usa, es claro que consideraba como pinturas no solo retratos, dibujos, fotografías y otras obvias representaciones pictóricas en dos dimensiones, sino también mapas, esculturas, modelos tridimensionales e incluso partituras musicales y grabaciones de gramófono. Dice, quizás su teoría haya de ser considerada como una teoría de la representación general. Dice, había tenido noticias de que en los tribunales de París se reconstruían los accidentes automovilísticos mediante juguetes y muñecos. Una colisión entre un camión y un cochecito de niño se representaría colocando juntos un camión de juguete y un cochecito de juguete. Esto daría una pintura tridimensional, un modelo de accidente. Wittgenstein estimaba que este procedimiento arrojaba mucha luz sobre la teoría de la representación y de la proposición. Los elementos del modelo deben estar en el lugar de los elementos de la situación que se trata de representar. Esta es la relación pictórica que hace de la pintura una pintura. Fíjense, la pintura como arte de la representación, la pintura como lenguaje, que da cuenta de algo que está más allá de un punto de vista y de un encuadre. Arte de la imagen más allá del procedimiento que se elija para concretarla. Y de la mano de Noé entramos a otra referencia, que es la obra de Abel Monasterolo, porque en el año 2004, 2005 es la exposición en el Borges Pintura sin pintura. En el año 2004 ya Abel Monasterolo y Julio César Bota, que es el artista de la obra que tengo acá en el escritorio,
proponen incorporar en los planes de educación artística, en los planes de formación de formadores, un espacio que se denominó Arte sin Disciplina. Julio fue titular de esa cátedra en la provincia de Santa Fe, la propuesta, durante muchos años, y después lo sucede Abel Monasterolo. Y las obras de Abel Monasterolo tienen mucho que ver con esa denominación de arte sin disciplina, pero acá se incorpora algo más. No sé si ustedes alcanzan a ver quienes son santafesinos o quienes ya han visto la obra la conocen, pero lo particular de la obra de Abel es que es una obra hecha de retazos de objetos, de pedacitos de cajones de frutas, de pedacitos de cajones de verduras, de muebles, de materiales recuperados y resignificados. Es un friso, ese estanque dorado que representa, que resignifica y le devuelve nobleza a una cantidad de objetos que ya habían perdido su uso inicial. Ahora bien, ese artista que además conceptualiza sobre el arte sin disciplina, no solamente trabaja con cajones de frutas, sino que en la misma o como parte de la misma exposición puede trabajar con tubos de PVC envueltos en papel film y iluminados en el ámbito de un museo de arte contemporáneo que propone una reflexión sobre los efectos, ¿sí?, de las catástrofes hídricas o los efectos de las catástrofes ambientales. Poder salirse de los lenguajes y poder hacer del concepto una huella manifiesta para que nos permita pensar o para seguir pensando, es parte de la propuesta de Abel. Yo había preparado, si les parece, y acá aprovechamos a hacer una primera pausa, había preparado un material para que lo escuchemos en un minuto, menos de un minuto, Abel, así tenían información sobre su obra de primera mano. Voy a compartir, ¿sí?, ese audio, ese video que hicimos en ocasión de un seminario hispano-argentino que se organizó en la Universidad del Litoral con la Universidad de Alicante. A ver si lo pueden escuchar. Me levantan un pulgar, por favor. Bueno, se ha producido un error, vuelvo a intentarlo. A ver si desde la página de... Estoy compartiendo la página de YouTube de la Facultad de Humanidades y Ciencias. A ver. Bueno, no se puede. Se ve que no tenemos suficiente conectividad, eso puede estar sucediendo. Pero lo que traía en la voz del propio Abel tiene que ver con poder pensar el arte sin disciplina a partir del giro estético que trasciende esta cuestión de la educación formal en el campo de las artes y que recoge la propuesta de Joseph Beuys en términos de que toda mujer y todo hombre, todo ser humano puede producir arte, ¿sí? Más allá de que estemos un poco chuecos o un poco cortos de vista. Si recuerdan esa peli de Almodóvar, ¿sí?, Hable con ella, en el fotograma final donde esa protagonista que se recupera y que era una gran bailarina, pero que ya su cuerpo no la responde de la misma manera, logra bailar con la mitad de su cuerpo y producir arte, y producir un hecho estético. Abel trabaja desde ese giro estético y también trabaja desde algo que a mí me interesa especialmente militar, que es el giro botánico, que es la posibilidad de intensificar nuestra mirada sobre el mundo a partir de las manifestaciones que nos ofrecen las plantas, los árboles y todos los seres sintientes. Entiendo que del mismo modo que Duchamp en 1913 con su rueda de bicicleta cambia el panorama
de las artes a nivel internacional, hoy lo que se está produciendo en términos de reflexión sobre la naturaleza y de reflexión sobre todo acerca de la inteligencia de los árboles y de la inteligencia de las plantas, va a modificar, ¿sí? Buena parte de la episteme o las epistemes, los campos del saber tal como los conocemos hoy. Mancuso, Stefano Mancuso es un nombre que recomiendo especialmente para poder pensar esta inteligencia de los árboles que nos sobrepasa y que mucho puede ayudarnos a repensar las inteligencias en otros campos. ¿Se entiende lo que estoy explicando, lo que estoy intentando comunicar? Fíjense que lo que hicimos fue un primer recorrido sobre algunos antecedentes que nos ayudan a pensar que las artes en realidad no son pintura, escultura, grabado, escénicas, música, sino que desde una conceptualización de la pintura como lenguaje y como arte de la representación, yo puedo traer a la Bienal un panel hecho de pedacitos o de choricitos de plastilina. Porque la idea es que podamos salir de ese está bien o está mal. La idea es que podamos posicionarnos en eso que queremos comunicar. Y este es un espacio propicio. Vuelvo a compartir pantalla. Y después de los aportes de Abel, Matías gentilmente copió el hipervínculo. El año pasado hicimos una serie de breves con 3 artistas del litoral y 3 artistas de Alicante. Luisa Pastor también trabaja arte sin disciplina, ella es artista y es doctora en estética en la Universidad de Alicante. Recomiendo especialmente esos materiales. Y nos vamos a otro artista que también estuvo participando de las bienales anteriores y que es santafesino, pero reside justamente en Alicante, y que a partir del grupo Puja de acrobacia aérea nos mostró una serie de prácticas que tienen su origen en las artes visuales, porque él está formado en ese campo, pero que las trascienden completamente. Matías, si sos tan amable, les pediría también el hipervínculo del breve de Roberto Wallenberg, en ocasión del hispano argentino. Repongo algunas imágenes. Fíjense que acá nuevamente tenemos la fachada de nuestro rectorado intervenido, con una performance, me animaría a decir, que reúne música, que reúne escénicas, que reúne visualidad, y que lo hace a partir de una propuesta fenoménica, donde hay una percepción estética, no solo una percepción sensible, que mejora lo que vemos y lo que podemos pensar. Para hablar de percepción fenoménica lo tenemos a Merleau-Ponty, y para hablar de percepción sensible y percepción estética tenemos la estética del aparecer de Martin Seal. Es muy importante, y por eso estoy retomando y reponiendo nombres, esa memoria descriptiva que se solicita en ocasión de la inscripción de la obra a la Bienal. Entonces, se hace en la Bienal, pero hoy en la mayoría de los salones se está pidiendo esa memoria descriptiva. Entonces es importante que no solamente produzca, sino que pueda producir un discurso acerca de eso que presento. Más obra de Roberto, esos cuerpos ahora sumergidos en ese mar de luz, y en ese efecto sinestésico pienso en ese cuento de García Márquez, donde los protagonistas, es uno de los cuentos de 12 cuentos peregrinos, donde los protagonistas querían conocer el mar, y el regalo que anhelaban era un barco, pero vivían en un departamento muy, muy pequeñito, y bueno, aceptaron que no era posible, y una noche, hasta que, diría, ese es el conector, hasta que una noche en que sus padres salieron, encendieron todas las luces
y el departamento se cubrió de agua y ellos navegaron hasta el cansancio, hasta la madrugada, cuando llegaron sus padres, que los encontraron mojados, humedecidos. Habían soñado tanto en ese mar que bueno, que el agua se había hecho una realidad. Muestro muy entusiasmada este trabajo de Roberto, porque es un colega amigo. Muestro este otro trabajo. Son trabajos que involucran municipios, que requieren de un equipamiento y de un entrenamiento y de ciertas condiciones que hacen que estos proyectos sean necesariamente siempre proyectos colectivos. Piensen también en esta comunidad que se está dando ahora esta noche, si podemos constituirla como una comunidad de indagación para producir obra en relación con la Bienal. Y ahí apelo a un término del campo académico, esa comunidad de indagación. Y llego entonces por este camino a una definición de arte expandido, porque siempre mis estudiantes me dicen, bueno, profe, pero a ver, ¿pero qué es? Dícteme la definición, ¿no? Anóteme la definición. Entonces, hablamos de arte expandido, hablamos de hibridación en este contexto ahora, pero hablamos de hibridación fuertemente a partir de la posibilidad de incorporar diferentes plataformas, diferentes soportes tecnológicos, diferentes lenguajes, diferentes materialidades. Esta es una definición anterior a la pandemia. Es una definición del 2016 que yo propongo en el marco de un doctorado que articula educación experiencial con arte sin disciplina, y en el marco del cual definimos esta idea de arte sin disciplina como un conjunto de prácticas. Y es muy interesante esta idea de la práctica como la proponen, por ejemplo, Althusser, de práctica social, donde hay una dimensión teórica, una dimensión económica y una dimensión política. Es una práctica artística que, al menos en nuestro país, ha tenido origen o se ha dado en el campo de las artes visuales. En el campo de las artes visuales ligadas al dibujo, de hecho, Luis Felipe Noé plantea esta idea de pintura sin pintura a raíz de un ciclo en el cual estaba trabajando, que es La línea piensa, y que tiene que ver con una puesta en valor, en especial del dibujo, como disciplina. La pintura, el grabado, la cerámica, la escultura, y que a partir de la indagación en 3 niveles, lo formal, lo material y lo conceptual, propone una experiencia que ya no va a ser solo artística, sino que va a ser estética, porque articula lo artístico, pero también articula lo teórico y lo crítico. Una experiencia en la que artistas y espectadores coproducen el sentido. La utilización de la preposición sin remite a la no sujeción a una determinada disciplina, formato, soporte, y si bien no está referida a un determinado periodo, tiene una marcada insistencia en el siglo XX. ¿Por qué? Porque trasciende los límites de los lenguajes artísticos. Esa es una definición posible en relación con este tema que hoy nos convoca. Si quieren hacer una captura de pantalla, y si no, después compartimos estos materiales. Hasta ahí esta primera secuencia de desarrollo. Vamos a darle otra vuelta al tema, y vamos a entrar en una segunda secuencia que tiene fuertemente que ver con lo performático. A esas pinturas que veíamos en la bidimensión le vamos a agregar el desplazamiento, el movimiento en el espacio, pero fundamentalmente lo vamos a hacer en relación con el espacio público. Y vamos a vincular la idea de performance con la cuestión de los activismos sociales, de los activismos políticos, de los activismos que tienen que ver con las denuncias y las luchas y las conquistas en el campo de la ecología. La primera imagen tiene que ver con
un activismo llevado adelante por un colectivo, fundamentalmente formado por mujeres, pero también por otros grupos LGBTI+, en ocasión de el tratamiento de la ley por el aborto legal, seguro y gratuito en nuestro país. Traigo esta imagen porque la ola de Hokusai debe ser una de las imágenes de la historia del arte más conocidas y más revisitadas. Y porque en relación con el arte expandido o el arte sin disciplina, el componente intertextual, es decir, la posibilidad de traer una obra anterior, de citar algo previo, es muy importante porque agiliza, ¿sí?, la comprensión. Yo traigo una mochila, ¿sí?, y la pongo al servicio de la producción y de la recepción. Y eso también mejora la eficacia en términos de significación. Fíjense que ya estaba instalada la idea de ola, pero no era una ola necesariamente ligada a la obra de Hokusai. Esta activista lo que hace es citar la ola de Hokusai, estoy describiendo lo obvio, ¿sí?, y trabajar esa línea verde en diálogo con esa cúpula del Congreso teñida de verde. No hizo falta decir nada más. Esta imagen, si uno transitaba en las zonas próximas al Congreso, la encontraba como pegatina en varios edificios y también circuló. Este es el formato de Instagram. Pero fíjense que esto es collage. Es un collage, y el collage es una técnica que nos remite a las vanguardias, pero también nos remite mucho más atrás. Pero la fuerza de esta pieza está dada por la cita, y está dada por esa intervención irreverente sobre uno de los edificios que representan los poderes de la nación. Muy económica, una intervención económica en términos de síntesis, pero también económica en términos de materiales, y muy expansiva en términos de contenido. Si seguimos, esta es una imagen que yo ya he compartido con mis estudiantes en diferentes ocasiones. La pongo en diálogo con estos lugares, estas referencias de los poderes de la nación, en términos de tribunales, de Casa Rosada y de Congreso. Es otra intervención que tuvo lugar un poquito antes de esa que vimos, en el 2017, pero 3 días antes de la marcha del Ni Una Menos del 2017. Fíjense esos cuerpos, fíjense esa coreografía, ¿sí?, que teje y que cohesiona al grupo, y fíjense la fuerza del epígrafe. Si hay algo que se necesita en estas obras de arte expandido, es un buen epígrafe, es un buen título, es una buena frase que ancle el sentido, pero que también lo releve. Y acá estoy citando a Roland Barthes, ¿sí? Esta es una performance, es una propuesta de la agrupación Fuerza Artística de Choque Comunicativo. Y fíjense el alcance de esa expresión. Es una fuerza artística, y esa fuerza artística la aprendimos, ¿sí?, de estos 2 hermosos amigos, ¿sí?, que están en el lado izquierdo, al menos de mi pantalla, que son, ¿quiénes son? ¿Recuerdan estos nombres? A ver si los podemos... Sí, claro, Rosa, eso es lo que sucede, resignifica y contextualiza. ¿Recuerdan los nombres de estos amigos que ingresan por esa avenida de la Universidad de Santiago de Chile, tan arbolada, desnudos en ocasión de una toma de la universidad? ¿Tienen esos nombres? Son muy conocidos.
Ay, perdón, acabo de spoilear. Uno es Pedro Lemebel y el otro es Francisco Casas. Son las yeguas del Apocalipsis. Son ese colectivo que se funda en Chile, y hoy a la mañana releía La noche boca abajo de Francisco Casas, y Francisco decía, en realidad nosotros pudimos constituirnos como colectivo porque, entre otras cosas, habíamos leído a Deleuze. Y fíjense qué interesante esto que dice. Pudimos producir esta obra artística porque habíamos leído filosofía y porque habíamos comprendido esta idea de devenir otro, ¿sí? Esta idea de transformarnos a partir de las artes. Hay fotografías de las yeguas del Apocalipsis en el Reina Sofía, en el Malva, en el MoMA y en tantos otros espacios. ¿En qué consiste la acción artística en ese momento? En que ellos entran, ¿sí?, en una yegua por esa avenida arbolada, y hay 3 amigas, que una de ellas guía al animal y las otras 2 tocan la flauta. Esa es la acción. Nada más que eso y todo eso. Las otras son referencias que anclan esta intervención. O sea, no alcanza con que los cuerpos se caigan en cualquier lugar, sino que los cuerpos se tienen que posicionar en determinados lugares, de tal modo que los efectos, ¿sí?, en términos de encuadre y de punto de vista, resulten en términos de práctica estético, puedan ser leídos como una práctica estética. Un repertorio de obras en las cuales el desnudo, en tanto género, ¿sí?, género anclado en la historia de las artes, tiene un protagónico. Y vuelvo ahora sobre otra obra que no tiene al cuerpo como soporte, porque en realidad tiene los pañuelos que vienen a darle voz o que están por esos cuerpos que han sido detenidos y desaparecidos. Esta es una obra que los santafesinos, las santafesinas, pero también a nivel nacional conocemos. Tiene que ver con el Salón de Mayo, es un salón nacional que el Museo Rosa Galisteo de Rodríguez, que es el museo provincial localizado en la ciudad de Santa Fe, organiza anualmente. Ha modificado la fecha el salón, así que todavía están a tiempo para inscribirse. En el 2018 esta obra de Soledad Sánchez Goldar gana el primer premio. Estos son trapos, como se dijo en más de un medio, de manera irreverente, en el peor sentido, pero son trapos que están anclados en una historia y que en términos de arte sin disciplina requieren la cooperación del espectador. Fíjense que no es que yo haya sacado una mala foto, sino que uno necesita hacer foco de un determinado modo en la batista, que es la tela sobre la cual está bordada la primera consigna, y hacer foco de nuevo en la seda para poder leer la segunda consigna, ¿sí? Esos trapos ganan el primer premio con una cifra que era realmente importante, pero lo ganan no solo porque Soledad se haya dedicado a abordar, ¿sí?, de manera laboriosa, sino porque detrás de estas obras, como también detrás de esta que ya vamos a volver, es la más reciente de ella, detrás de estas obras hay un espesor de sentido que tiene que ver con esta marcha, ¿sí?, con esta ronda de las madres, que un periodista del New York Times, en el año en que se produce la marcha por primera vez, dice que en la escena artística, en la escena cultural, fue una de las prácticas más significativas. Brusone
lo reseña en uno de sus textos. Son los pañuelos que luego se resignifican a partir de otros colores y por otras luchas, ¿sí? Pero son esos pañuelos que anclan, del mismo modo que yo anclé los cuerpos desnudos, anclan en una historia que resignifica ciertas obras de las vanguardias artísticas. Tenemos ese cuadrado negro de Malevich, y me imagino un plano pregnante en la Bienal, ¿sí? para representar tantas cosas. Ese cuadrado negro que Malevich dice que en realidad está en el lugar de los íconos, o que en su caso ocupa el lugar del ícono religioso, que es un ícono con otro rostro, ¿sí? Pero que también es esa lápida que está por los que ya no tienen voz. Un rectángulo oscuro repetido en esta obra de Richard Serra, que también es una tumba que nos recuerda el Guernica, porque de hecho está en una sala próxima al Guernica en el Reina Sofía de Madrid. Fíjense, Serra es un escultor y su obra consiste solo en una placa, ¿sí? De chapa oxidada, y esa placa se reitera de manera que la repetición retórica intensifica la percepción. Pero además en esa placa, igual paralelo, recupera la matanza del Guernica, pero también recupera la otra matanza de Bengasi. Y por último, el Tristan Shandy, la posibilidad de leer lo que no se puede leer, una página completa de una novela negra. ¿Qué dice ese plano negro? Bueno, dice todo eso que podemos reponer en la linealidad de la novela en la cual estamos avanzando. Pero es el Tristan Shandy, es Serra, es Malevich y es Sánchez Goldar. Ahora, para poder producir este trapo, tuve que traccionar, o tuvo Soledad que traccionar, esa larga historia. Cortázar decía, sí, está bien la obra, pero a propósito de un grabador, está bien la obra, pero se nota que pasó pocas horas por la escuela de arte. Charly García dice, para poder romper el instrumento, para poder producir la música que hago, tuve que pasar muchas horas en el conservatorio. Entonces, no es que el arte expandido o el arte sin disciplina o la hibridación desconoce la técnica. En realidad la pone a su servicio y de manera económica, ¿sí? Sigue haciendo funcionar a la pintura en tanto lenguaje. Fíjense esta obra de hace un par de semanas atrás, el cuerpo archiva la experiencia vivida. Y acá hay tres nociones muy importantes. La noción de cuerpo, porque todo nos pasa por el cuerpo. Y la obra también nos pasa por el cuerpo, y eso no es un eufemismo. En el último tiempo, antes de dejar este plano, Julio César Bota estaba trabajando en una obra y yo le pregunto, Julio, ¿por qué no terminarla? Ambos sabíamos que el final estaba próximo. Y Julio me dijo, porque no me da el cuerpo, porque no me alcanza el cuerpo y la energía que tengo para poder pararme frente al cuadro. Si hay aura, tiene que ver con eso, que plantea ese vínculo con quien lo produce. Y acá también hay algo interesante que es la noción de archivo. Una noción recurrente en el campo académico en los últimos años, que tiene que ver también con lo que se puede registrar y catalogar, pero también con lo que se puede exhumar, es decir, con lo que se puede rastrear, porque está casi invisible, y se puede poner a disposición. Pero justamente eso que se pone a disposición no es más que, o es todo eso, la experiencia vivida. Entonces yo siempre les digo a mis compañeros, a mis colegas, a mis estudiantes,
¿qué es lo mejor que podés ofrecer? ¿Qué es eso que solo vos podés decir? ¿Qué es eso que solo vos entendés? ¿Qué es eso que nos ayudaría a entender, pintando lo singular, lo universal? Es esta sentencia que conocemos: pinta tu aldea y serás universal. Yo la veo Juliana, y le propongo que después nos comparta en el chat una imagen. Yo tuve la suerte de viajar en diciembre, por eso las imágenes del Grupo Mondongo, a Mar del Plata, a la Universidad de Mar del Plata, a participar de un intercambio, y uno de los colegas, en forma de agradecimiento, me obsequió, me regaló, me dio 2 obras de Juliana, y eso me emocionó mucho, porque yo entendí mucho más acerca de ese paisaje, acerca de esa condición humana junto al mar. Y entendí acerca de los inviernos, y entendí acerca de los veranos, y entendí acerca de los visitantes que llegan y se van. Y entiendo que eso solo Juliana lo puede hacer, y aliento que nuestros intercambios sean simbólicos, que regalemos una palabra, que regalemos una imagen, que regalemos una canción, que regalemos una performance, porque también eso, en términos relacional, y cito a Nicolás Bourriaud, es un intersticio social, ¿sí? Porque hay alguien que produce, ¿sí? Y que produce muchas veces en condiciones que son muy esforzadas. Así que pintemos nuestra aldea, pintemos en los términos en que Yuyo Noé nos enseña, ¿sí? ¿Algún comentario? No quisiera que esto fuese un monólogo. Dina Sanemeteri, una profesora que tuvimos, nos decía que a veces el silencio, a veces la pausa es la mejor respuesta. Pero bueno, seguimos en este camino, porque además para quienes nos están siguiendo desde Italia, no, nos están acompañando desde Italia, en realidad, no nos siguen. Entonces, hasta acá, hablar de Julio siempre me quiebra la voz. Bien, les decía entonces que hasta acá la segunda secuencia, que termina en esta imagen. En una imagen que es una imagen ícono en relación con el arte contemporáneo, que es de Damien Hirst, y que tiene un título larguísimo: La imposibilidad física de la muerte en la mente de algo vivo. Las artes también nos ayudan a pensar esa relación entre estados, ¿sí? Que justamente es tan difícil pensar cuando estamos de este lado de la vida. Una obra cuestionada porque es una tina de resina, que incluso se sospecha, voy a usar esa palabra, porque ha habido algunas acciones legales que ha contaminado, que ha enfermado a los guardias y las personas que estaban de manera permanente en contacto con la obra. Un tiburón que fue sacado del mar para producir obra, que además tiene una materia que se va desintegrando, y que para que la obra se mantenga requiere que se vuelva a reponer. Una serie de elementos fuertemente controversiales. Esta segunda secuencia culmina en esta propuesta, en esta pregunta, que es la que da origen a la placa que usamos para invitar al encuentro. Y si pensamos esas son todas las preposiciones que seguramente nuestros estudiantes de letras o nuestros colegas de letras enseñan, y yo me animaría a resaltar una, que es: y si pensamos desde el arte contemporáneo, ¿sí? En ese si pensamos desde el arte contemporáneo, llegamos a este tipo de prácticas que seguramente las vieron, que son de la anterior bienal, pero son de la anterior bienal de un grupo de estudiantes que son de la escuela secundaria, y que también son una forma de activismo, porque son prácticas
producidas por alguien que podría no saber dibujar, y lo digo entre comillas, ¿sí? Porque esa carita, que es la constante en la seriación, o a partir de la cual se construye la seriación, es un rostro bastante simple, que podríamos decir que es casi un estereotipo. Me hago cargo de todo lo que digo. Pero no obstante lo cual, esas decisiones son las que hacen tan efectiva la obra. Lucía perdió el color es la obra de un estudiante de la escuela secundaria de la universidad en el 2018, que proponía un panel para ser intervenido, un espacio en blanco para registrar las propias experiencias, un audio y una cuenta de Instagram, ¿sí? Estas son algunas de las caritas, todas intervenidas por el público. O sea que le sacó el primer premio en su categoría a partir de un trabajo colectivo cooperativo. Y estas son las piezas de Instagram a partir de las cuales la obra se expandía en otros lenguajes, en otros soportes, a partir de otros presupuestos tecnológicos. Me encanta esta de ya no estamos solos, solas nos tenemos, anclada en pequeños mensajes ororos, o esta pinto dos, una por mi hija y otra por mi prima, o me pone muy feliz leerla, y sí, yo te creo, hermana. En la línea de lo que sabemos y en la línea de lo que hemos venido en los últimos años, ¿sí?, militando. Sobre la base de eso podemos nuevamente... Sí. No, quería aportar Sí, Euge, respecto vos a participaste de esa experiencia. Sí, contanos, por favor. Bueno, Lucía fue alumna mía de la escuela secundaria de la UNL, y cuando ella comienza un poco a pensar y en la posibilidad de participar en la Bienal, empieza obviamente planteando una obra que iba por el lado simplemente del dibujo, y un poco cuando le empezamos a explicar la cuestión de poder incorporar otras cosas y de que el arte sea híbrido, ella no comprendía bien el concepto, hizo todo un proceso bastante largo y profundo, también de descubrimiento sobre sus propias experiencias para lograr dar con lo que fue finalmente la obra que presentó. Y lo sorprendente para ella, y lo que tiene esto del arte expandido y de la hibridez de las técnicas y los materiales y la posibilidad de incluir al público, que fue una de las cosas que a ella más temor tenía por esta cuestión de pensar que la gente no iba a intervenir su obra. Y es esto, es cómo la obra termina de construirse gracias a esa intervención del público. El sentido de la obra termina de cobrar valor gracias a eso. Bueno, para Lucía fue una experiencia sanadora en muchos aspectos, y fue una obra que trascendió todo, no solamente la cuestión estética o la cuestión artística, sino que a ella misma la trascendió. Eso quería contar, aportar, porque fue una obra que creció muy de a poquito, de una estudiante secundaria que en su momento era muy pequeña porque tenía 16, 17 años, que desconocía absolutamente esta forma de hacer arte. Siempre se dedicó al dibujo con mucha timidez. Así que, nada, quería contarles eso. Gracias, Euge. Y pienso en estos espacios de mediación y en estos espacios que se denominan impulso en el ámbito de la Universidad Nacional del Litoral, porque en realidad su objetivo es justamente el poder traccionar y el poder sostener una búsqueda y el poder sostener una escucha.
Y lo pienso en términos de Vygotsky, de Lev Vygotsky, este psicólogo que planteó la cuestión de la interacción y la cuestión de la zona de desarrollo próximo y la cuestión de qué puedo hacer solo, sola, y qué puedo hacer si estoy con alguien más, ¿sí? Que me devuelva una pregunta o que me devuelva un comentario y que me ayuda a seguir pensando o a seguir produciendo. Entonces, en ese sentido, animamos esos diálogos que según la realidad de cada uno y de cada una se van a dar de manera diferente, pero yo siempre digo, cuando más pienso es cuando tengo la oportunidad de charlar con alguien que viene de otro campo o con alguien que de pronto me aporta otro punto de vista. De hecho, el disparador de la obra surge porque ella, cuando me muestra las primeras figuritas, me decía que era ella en diferentes estados de ánimos, momentos, y solamente fue una pregunta la que le hice, porque a mí me sorprendía ver que en realidad las caritas tenían siempre una expresión triste, acongojada, o siempre la misma, como que eran muy, como dijiste vos, estereotipadas e iguales, y en cambio ella veía como, acá estoy contenta, acá estoy feliz, acá estoy triste, acá estoy... Y no, las caras eran siempre iguales, y le digo, ¿estás segura que están... ¿estás segura que son tan diferentes? Fue esa sola pregunta el disparador de todo lo que vino después. Esto que decís vos, ¿no? La importancia de la intervención del otro en nuestro En el trabajo. diálogo y en esa comunidad de indagación que tiene que ver con poder animarse a mostrar o animarse a pensar en voz alta. Exactamente. Yo ya hice 2 secuencias. Yo lo que estoy trabajando es dándole vuelta al asunto, y ahora voy a terminar en ese movimiento, voy a terminar de explicar, de conceptualizar, también a partir de elementos que seguramente ustedes conocen, esta idea de la expansión de las artes que caracteriza a la hibridación. Y parto de referencias que son indiscutibles. O sea, la Gioconda, la conocemos, una que conozcamos todas y todos, las Meninas de Velázquez, no hay dudas. Ahora bien, la rueda de bicicleta de Duchamp, o la fuente de Duchamp, con esa torsión que los ready-made producen respecto de las artes, todas obras que nos llevan a aceptar como arte otros formatos. Fíjense esta pieza, ¿sí? de Jesús Rafael Soto, que está en el atrio, que está en la entrada al menos ese es el registro del Museo Pérez de Miami, que es una superficie de metal con tiras de PVC de un color pregnante. Podemos producir eso aunque no sepamos pintar. Podemos producir eso aunque no sepamos bailar. Podemos promover ciertos desplazamientos y ciertas coreografías lúdicas, ¿sí? Invitando al espectador a que entre, ¿sí? en ese juego. Más de una vez me dicen, pero ¿esto es arte? Efectivamente, esto es arte. Y la respuesta es arte, es sí, es afirmativa, si nosotros logramos abordar 3 problemáticas que son dilemáticas y que se fueron constituyendo como tales a lo largo fundamentalmente del siglo XX y de lo que va del XXI. La primera es el problema de la especificidad, y a eso yo me refiero cuando hablo del giro epistemológico respecto de qué es el arte, ¿sí? Y por dónde pasa un análisis de las artes de la mano de Duchamp. Pero también me pregunto si esas performances que hacía Joseph Beuys, que es el señor que tienen en la fotografía del medio, son arte.
recordamos que en una de las ferias de Kassel, que es esta feria que se hace cada 5 años en Alemania, Kassel se inscribe y en realidad lo que él quería era una oficina en pro del pensamiento libre. Él lo que quería era un contradiscurso respecto de la escuela de arte donde trabajaba, donde el ingreso era restricto. Había un número reducido de personas que podían estudiar artes y tenían que pasar por un examen donde acreditaban que sabían dibujar. Y Joseph Beuys se negaba a eso. Entonces se anota en la feria para panfletear. Y cuando una colega le dice, la que estaba inscribiendo, le dice, pero a ver, Joseph, es pintura, es escultura, es grabado, a ver, eso no tiene lugar. Bueno, poneme en escultura. Y genera toda una discusión respecto de eso. O esta reproducción de un objeto industrial. O esa lata que promete tener un cierto contenido. O ese diálogo amoroso que no sabemos si estuvo pautado o no entre Abramovich y su antiguo amante. En definitiva, diría Muntadas, el catalán Muntadas, ¿sí? Ulay, gracias Matías, la percepción requiere participación. La problemática de lo específico, la problemática de lo legible, bueno, pero a ver, eso es arte, ¿qué leo yo ahí en las expresiones contemporáneas? Y de ahí la importancia de contextualizar, de mediar y de acompañar. Y por otro lado, o al mismo tiempo, la problemática de lo museable. ¿Cómo entra esto a un museo? ¿Cómo entra todo esto a una bienal? Entiendo que este es un encuentro dedicado al arte expandido, pero la rigurosidad de un trazo, o la calidad de un empaste, o la precisión de un gesto, hacen de una obra entrañable y museable, a la par de esta idea, este concepto, o esta denuncia que estamos proponiendo en la serie del encuentro de hoy. Cito a Elena Oliveras, nuestra doctora en estética, cuando ella dice que desde Duchamp se produce una pérdida de la verdad ontológica, que la obra de arte requiere una actividad intelectual, requiere nuestro pensamiento, requieren ser miradas y pensadas y demandan un trabajo. Requieren que yo sepa de historia del arte, entonces requieren reponer el lugar de las artes en los medios de comunicación, en las instituciones educativas, en las redes, con una fuerte militancia, con un mayor protagonismo de la educación en términos estéticos. Y hay algo más, que es que en tanto síntoma de su tiempo, son fruto de la incertidumbre y por consiguiente híbridas, y por consiguiente desdefinidas. El viernes pasado nos invitaron al canal de la universidad, a Litus TV, a un querido amigo, colega, Germán Prosperi, y a mí. Y el periodista le pregunta a Germán, ¿cómo pensás que va a ser el libro del futuro? Y Germán le responde, va a ser un libro fuertemente ligado a lo contextual, porque si hoy hay una diversidad de prácticas que están atravesadas por la pandemia, y volvemos sobre ese tema de manera insistente, esas otras situaciones que acompañan los sucesivos contextos se van a meter en el libro del mismo modo que se van a meter en nuestras prácticas artísticas. Entonces, seguramente van a estar afectadas por la incertidumbre y van a ser afectadas por la desdefinición. Esto lo dice Elena Oliveras, lo revisito, ¿sí? Post pandemia. Una obra que también causó un rechazo y una crítica fuerte, y que hizo que ciertas empresas resignificaran y redefinieran los términos de sus premios. Petrobras, el premio Petrobras en el marco de Arteba del año 2009, Autorretrato sobre mi muerte, unos zapatos, un periódico y unos calamares que se fueron pudriendo a medida que la feria avanzaba. Otra práctica, que es la de Wilfredo Prieto, la traigo porque
María Caso en Art Thinking, en la tapa de ese texto Art Thinking que es tan interesante, la elige como imagen ícono, un cubo de sandía que también se descompone arriba del piso de madera, y que fue vendido en la Feria Arco por 15.000 euros. 15.000 euros. Lo que se vendió en realidad fue, al igual que en esta obra, ¿sí? Lo que se vendió es un proyecto, es un instructivo para volver a construir la obra todas las veces que uno quiera. De hecho, la piscina de Ehrlich tiene sus sucesivas datas, porque tiene que ver con el momento y el lugar en que cada institución decide volverla a poner en escena. Obras de Vic Muniz en el Hotel de Inmigrantes, en el Museo de Hotel Inmigrantes de Utrecht, también pintura hecha con fellón, con salsa, con mermelada, pintura sin pintura, pintura hecha con granos de polvo de azúcar, para mostrar lo controversial de esos retratos, que son retratos de niños que trabajan en la zafra, trabajo infantil, y poder retratarlos y poder retratar la sonrisa a partir de ese mismo material que podríamos discutir si es una fuente de trabajo, que no lo es, porque esas son infancias que necesitan ir a la escuela y jugar, pero también es ese ámbito en el cual sus familias trabajan y también tempranamente se incorporan ellos. Es muy controversial que esos retratos estén hechos de azúcar. Y una obra, nuevamente, que nos devuelve a la cuestión metanalítica o metadiscursiva, que es el diálogo entre las botas del labriego de Van Gogh y estas botas de Vic Muniz bordadas en alambre. Traigo la imagen a partir del origen de la obra de arte de Heidegger. Lo interesante es lo que la obra no muestra. Estas son las botas de alguien, están usadas, hay una huella de ese cuerpo. Entonces el arte expandido no solamente tiene que ver con una cuestión formal, tecnológica y de significación, sino que también tiene que ver con esa posibilidad de traer a la obra lo que está más allá de las instituciones, lo que está más allá de los circuitos establecidos. Y esta es una obra que a mí me gusta mucho, y ya vamos terminando esta secuencia, que me gusta porque son retratos familiares, la tía, la abuela, el tío, mi hermano Pedro, son fuertemente plásticos, pero en realidad, ¿qué son? Tengo poca conexión de internet, voy a cerrar mi cámara. Son registros de manchas en la piel, son registros de pieles afectadas por psoriasis y por otras dolencias que tienen que ver con inflamaciones de la piel. Obviamente que son macros que permiten registrar esa apariencia para poder diagnosticar. Pero estas son obras presentadas y premiadas en el Museo Rosa Galisteo. Son retratos y son paisajes. Esos microorganismos que viven en la Plaza San Martín y que tanta alergia nos producen. Es arte, ¿sí? Pero es un recorte, un encuadro fuertemente plástico, fuertemente armónico y dinámico, ¿sí? Estas son Lucía y María, Rodrigo y Laura Yanto. Arte y ciencia, ¿sí? Para trabajar la plasticidad de un campo en el otro, pero también para trabajar
el diálogo y la posibilidad de expandir el conocimiento a partir de la pregnancia del color, el registro de la forma y la textura visual. En definitiva, ¿qué nos posibilita el arte expandido en una universidad, en una institución educativa, pero en el campo más amplio de lo social, de lo político? Nos posibilita reconfigurar las narraciones, reconfigurar los relatos que tenemos sobre el arte, sobre la historia, sobre la sociedad, reconfigurar las respuestas, la memoria, el pasado, el presente. ¿Sí? Y sobre todo cuando los reconfiguro, como dice Diana Wessler, la curadora del UNTREF, del Museo de la Universidad Nacional de 3 de Febrero, de los museos, cuando reconfiguro se da la posibilidad de violentar los límites de esos relatos canónicos, ¿sí? Como vías para dar lugar a otros relatos, ¿sí? Y pensando fundamentalmente que todo arte ha sido y de algún modo es contemporáneo. Y entonces, la pregunta que se hace Diana y con la cual concluye ese texto maravilloso que produce en ocasión de la muestra Atlas, con la colaboración de Didi Huberman en nuestro país, es en qué medida la elección de un tipo de montaje, de un tipo de puesta, de una edición, va a condicionar la recepción. ¿En qué medida la forma en que lo hago visible, la forma en que elijo para mostrar mi obra, va a condicionar esa recepción? Recuerden que el Guernica de Picasso fue una denuncia, y fue una denuncia que tuvo fuertemente que ver con el formato y los tonos de los noticieros de la época, que en el exterior mostraban lo que estaba sucediendo en España. Algo así como los sucesos argentinos, esos noticieros que aparecían hace décadas atrás, antes de ver una peli en el cine. Bueno, ese formato también estaba presente, ¿sí? En otros países, y las primeras noticias que llegaron a Francia de lo acontecido en Guernica se dieron a partir de ese medio de comunicación. Picasso recrea ese encuadre y ese punto de vista, pero incorpora una cantidad de elementos que tienen que ver con el cubismo, que tienen que ver con el surrealismo y que tienen que ver con el expresionismo, sin la necesidad de esa pureza de estilo que para la época era tan importante. Y no hay dudas de que esto incomodó y sigue incomodando. Y diría Andrea Giunta, aun cuando yo vea la obra en un imán de heladera, esa obra sigue teniendo una fuerza áurica, una potencia expresiva que tiene que ver con su origen, que tiene que ver con ese alegato por la guerra. Y nos incomoda, fundamentalmente nos incomoda porque este arte híbrido, este arte contemporáneo, este arte sin disciplina, es siempre, y permítanme ese absoluto, una crítica social. Aún que sea una crítica respecto de la condición humana más individual, o una reflexión sobre la condición humana más individual. Y su objetivo es, o su propósito político, ético, estético, es la transformación de nuestras vidas. Las vanguardias no solamente tenían una pretensión estética, tenían fundamentalmente una pretensión política y una pretensión en términos de conocer más sobre la psiquis, sobre el cuerpo, sobre la percepción de artistas y espectadores. Y yo quería llegar a este final que hoy nos convoca a partir de con un fragmento, quería llegar de este. Acabo de cerrar el video, así que lo voy a reponer porque me interesa que vean este texto. Estoy militando esta novela hace ya semanas,
es el premio Alfaguara. Ustedes saben que los premios tienen su particularidad, pero esta es una novela que especialmente nos convoca para pensar este aquí y ahora post-pandemia, para pensar el giro estético, es decir, esa reflexión de la mano de las artes, para pensar el giro botánico en términos de qué es aquello que la contemplación o la observación de la naturaleza nos puede ayudar a pensar en otros ámbitos. Cristian Alarcón es un referente en la medida en que es el director de la revista Anfibia, es también uno de los fundadores de Cosecha Roja, es un escritor que en los últimos años se ha ocupado fundamentalmente de exhumar una serie de documentos y de registrar nuevas evidencias en relación con ciertos grupos que no han tenido voz, fundamentalmente todo lo que tiene que ver con los registros trans. Y esta es su primera novela, a pesar de ser alguien que tiene el oficio de la palabra. Es su primera novela, su primer texto de ficción, y no lo voy a spoilear, pero quiero decir 2 o 3 cosas. La primera, que es un texto que él logra escribir, y lo dice él a esto, cuando toma conciencia de que se puede morir. Se enferma mal de COVID, y comprende con otra intensidad por dónde pasaba esto que él quería compartir. Cristian Alarcón es un chileno que se viene con su familia a vivir a nuestro país en condición de exiliado en el sur, en Chipoleti, y que después se traslada a estudiar a La Plata y después se radica en Buenos Aires. Lo interesante de esta novela es que en la línea de García Márquez, él vuelve sobre la historia de las ancestras, su madre y sus tías. ¿Qué hacían? Cultivaban rosas, cultivaban dalias, tenían huerta. Cuando él tiene la oportunidad de comprarse un pedacito de tierra a 50 kilómetros de la capital, todas las personas de la zona, las jardineras y los jardineros, le dicen hay que poner plantas autóctonas, ¿sí? Reponer la flora para reponer la fauna local. Y entonces Cristian Alarcón les dice, sí, yo entiendo todo eso, pero yo quiero dalias, porque hay algo de una escena infantil que yo necesito recuperar. Entonces compra dalias y se seca, pone frutillas y se le pudren, y pasan tantas otras cosas. Llega a la primera parte de la novela, se enferma, se da cuenta que se puede morir y dice, a ver, quiero vivir, pero además quiero escribir esta novela y seguir vivo. Se va a la frontera con Chile, logra cruzar a Chile y termina de escribir El Tercer Paraíso. El Tercer Paraíso es una obra que se da a la par de, o que se escribe en diálogo con, una teoría sobre los jardines de Gilles Clément. Gilles Clément es el jardinero de Versalles, es el gran jardinero francés, que en el final de su vida acuña una hipótesis sobre el tercer jardín. El tercer jardín es ese que crece en el borde del camino, al borde del camino, en esa zona que va entre lo que se cultiva y tiene propiedad o propietario, ¿sí? Y la ruta, entre el alambrado y la calle, entre el cerco, ¿sí? y ese espacio público. Y muchas veces es lo que brota cuando llueve y se lava la semilla. Yo recuerdo los almácigos en mi casa que habían sido sembrados, pero la lluvia lavaba y las hortalizas o la lechuga crecía de manera irreverente en los bordes. Bueno, pero esos bordes son, y lo digo con cuidado, una ocasión para cultivar y por consiguiente para comer, y para comer de una manera más sana y con otra soberanía. Voy a leer un solo fragmento, si me permiten, y si tienen ganas. Él había imaginado una fiesta para sembrar su jardín con sus amigas, amigos, amigues. Viene la pandemia y cada uno está encerrado y no puede plantar nada con ellos, ¿sí? Entonces lo hace solo.
cuando finaliza o cuando se flexibilizan los movimientos, dice, bueno, a ver, ya están crecidas las plantas, pero bueno, voy a hacer una fiesta híbrida, ¿sí? Todas las presentaciones de esta novela lo fueron performáticas. Entonces él dice, esta tarde es la fiesta, ya no es una ceremonia de plantar, que es lo que él había imaginado, es una celebración de agradecimiento. 2 técnicos preparan el sonido circular para que la electrónica orgánica nos estalle en el plexo y en los corazones. En una mesa cercana a mis dalias se ofrecen las ensaladas, las frutas y los quesos. Frente al container montamos las consolas de la DJ. Al fondo hemos quitado los plásticos del vivero para que se luzcan como un vergel las hortalizas, a las que ya le sumamos nuevas plantas de verano. Montamos 2 mesas largas, cosecho algunos tulipanes y los dispongo como un delirio jaspeado sobre los manteles blancos. Con las dalias cactus armo un ramo para decorar la barra donde una amiga prepara jarras de tragos con frutas para recibir a los invitados. La piscina es un espejo de colores. Las amapolas son un manto rojo mecido por la brisa. Las flores de este paraíso nos dicen a todos que esta tarde somos parte del jardín. Con el pudor de los sobrevivientes podemos decir que somos felices. Yo durante varios días, porque, mis estudiantes, Estela, mis amigas, saben que preparo durante muchos días estos encuentros. Me llevan tiempo, pero es parte de un arte también. Y durante varios días pensé cuál era la última obra, con qué cerraba. Y ensayé varios finales. Y en medio de una duermevela me di cuenta que en realidad la mejor obra es esa que hacemos entre todos, es esa fiesta donde la música del DJ, ¿sí?, se siente en el plexo solar, pero además las flores fueron especialmente cuidadas y acomodadas sobre el mantel para que haya pregnancia. Y hay alguien que prepara tragos de colores, que no sé si son ricos o no sé si son confiables, pero son fosforescentes. Y el agua de la piscina resplandece como un espejo multicolor. Y a todo eso se suma la alegría de estar vivos y vivas. Entonces me parece que si algo tiene esta bienal, es que es una bienal de la pospandemia. Y que no somos las mismas ni somos los mismos, que no nos podemos hacer los desentendidos, que es una fiesta y que volvemos a tener la ocasión de compartir nuestras obras, pero también de compartir nuestras vidas. Diría nuevamente Cortázar, si hay algo que en ese tiempo, cuando yo fui él, pude transmitirle, ¿sí?, es eso. Me refiero a ese diálogo entre el narrador y el axolotl. De eso se trata, y estamos preparando nuestro espacio en la universidad, y nuestra ciudad, y la reserva, y el predio, y las galerías de rectorado para que sea una fiesta, y para que ese día nos abracemos. Seamos productores, seamos curadores, seamos espectadores, o solamente, y no solamente, sino fundamentalmente, seamos esa banda de amigos y amigas que viene a bancar. De eso se trata. Yo les agradezco, son las 20:14. Espacio para preguntas, espacio para comentarios. Ustedes tienen el mail a partir del cual se registraron. Si les interesa hacer preguntas o contar en voz alta lo que están trabajando, o hacer una propuesta para el marco de la Bienal, o para esos bordes también de la Bienal, que son ocasión propicia para mostrar obra, podemos hacerlo. Aquí está Estela, que es nuestra alma mater, y está Matías, que coordina híbridos, y está Eugenia, que también tiene mucho que ver con los proyectos de
de la universidad, así que y Sebastián asistiéndonos, que le agradecemos muy especialmente. No sé si me escuchan. Perfecto, Estela, ahora. Bárbaro. Te quería agradecer, Isabel, siempre es un gusto escucharte y el arte que tenés para manejar de alguna manera las palabras. La verdad que elegiste un texto muy lindo, yo creo que un texto justo, porque nos habla de la vida, de la importancia de la vida, y ojalá, diría yo, que el haber pasado por el COVID nos haya enseñado la importancia de compartir, de que las cosas se hacen en conjunto, que hay que acompañar, que hay que disfrutar de la vida, y sobre todo lo que me gustaría es que nuestro monumento histórico, que en este momento lo estamos ofreciendo para que todos los jóvenes se puedan expresar, explote de vida, explote de amistad, explote de empatía, explote de disfrute. Eso es lo que me gustaría. Y te agradezco nuevamente, Isabel, realmente es un gustazo escucharte siempre. Gracias, Estela. Bueno, Estela es nuestra maestra, así que, valoro especialmente que nos hayas compartido esta reflexión, y que además nos hayas enseñado tanto durante todo este tiempo y sigas haciéndolo. No sé si quieren hacer algún otro comentario. Matías, una invitación, si te parece, en relación con los híbridos, o alguien que quiera hacer algún otro aporte. Tenemos tiempo, y la idea es que justamente nos escuchemos. No, simplemente en la medida que ibas conversando y compartiéndonos distintas experiencias, me iban pasando algunas imágenes mentales. Pensaba, bueno, en la estética relacional que vos la mencionaste, y cómo, digamos, ese concepto o esa teoría del año 98 también cobra otro sentido, digamos, en el contexto actual, en donde, nada, estuvimos impedidos de relacionarnos de alguna forma. Nada, pensaba, bueno, en las producciones híbridas y demás, y pensaba también en esta idea del arte como una excusa para producir esos encuentros. Digo, no solamente en la creación de sentidos y en la participación, digamos, de la creación de la realidad, sino también, nada, como potenciador, digamos, de encuentro. O puede ser un hecho artístico, puede ser un dispositivo, una escultura, una pintura, el soporte, nada, está más que claro que no es lo trascendente, sino el contenido. Y si el contenido habilita, digamos, la posibilidad de encontrarnos y de reunirnos, nombraron recién el abrazo, la felicidad y demás, me parece que nada, que eso también podría ser un compromiso ético del arte, digamos, en el contexto actual, o el compromiso ético que deberíamos asumir los artistas, tener, digamos, la posibilidad, o generar la posibilidad de disponer encuentros, abrazos y el compartir. Y después también, nada, a lo último, me pareció como central el comentario que hiciste, que termina como de enlazar todo lo que vimos, que es lo que tiene que ver específicamente con la vida, entendiendo al arte y al ejercicio del arte también, y lo digo como artista, como una forma de sobreponerse y de trascender la muerte, digamos, ¿no? Una forma de celebrar la vida es el ejercicio artístico. Y la Bienal justamente, bueno, tiene ese carácter, que es la invitación a participar y a sumarse. Así que nada, me parece que es una forma de trascender la muerte, en un contexto en donde, nada, todos estuvimos asediados, ¿no? De alguna forma directa o indirectamente por
por ese espíritu gris, mortífero bueno, del que estamos saliendo, ¿verdad? Así que nada, celebro tus palabras también, como decía Estela recién, muy agradecido por todo el recorrido que nos estuviste compartiendo y presentando, porque aparte son referencias que abren otras puertas, que abren otras ideas, y que nada, yo veo que todos estamos tomando nota de algunos nombres y cosas para seguir indagando después también, ¿no? Yo me voy a meter en un brete, ¿sí? Después digo, no, ¿por qué? ¿Por qué hice eso? Somos 16 participantes, son las 20:20 de un 11 de mayo, y por algo estamos acá. Esto también es una fiesta, al menos para mí lo es. ¿Qué les parece si a partir de una dirección electrónica compartimos, ¿sí? Un aporte para una obra por venir, si como grupo devenimos, ¿sí? Algo en conjunto, que puede ser una práctica obviamente híbrida, donde haya imagen, palabra, música, movimiento, video, lo que fuera, y que eso pueda ser presentado en la Bienal, obviamente con otras condiciones, porque seguramente va a ser una obra colectiva y me animo a decir de nuevo tipo, pero una especie de cadáver exquisito, como decían los surrealistas, donde cada uno le va sumando a eso que trae el vecino algo más. Si ustedes están de acuerdo, yo pienso una consigna. En realidad pienso un pequeño párrafo para invitar a participar y empezamos a hacer rodar esa propuesta, y cada uno, cada una le agrega una partecita y nos encontramos el 21 de septiembre acá en Santa Fe. Quienes no son de acá de la ciudad saben que siempre buscamos alternativas para que se puedan quedar a dormir en algún lugar. Nuestra universidad tiene las residencias, o sea que eso lo podemos ir viendo. Y preparamos tragos de colores, ¿sí? Euge me puede ayudar con los tragos, pero si sigue en Italia, podemos hacer una videollamada ese día. Dale. ¿Qué Te mando les las parece? recetas. ¿Les parece? ¿Les interesa la propuesta? Sí, ¿Sí? sí, sí, sí. Porque quizás entre todos es más fácil. Yo siempre digo, de a dos es más fácil. Bueno, algo Yo me más. prendo. Sí. Yo me prendo, digo, porque es muy probable que no llegue para el 21 de septiembre, pero no quiero dejar de participar. Estos son espacios para mí súper, súper importantes. Escucharte a vos, Isabel, siempre es una puerta abierta a que mi cabeza siga expandiéndose. Escucharla a Estela, tan certera siempre con todo lo que dice. Escucharlo a Mati también, así que yo me sumo a la propuesta. Ahí estoy muteada. Entonces nos comunicamos y hacemos rodar esa propuesta, que le podemos inventar otro nombre, porque después de Perlonger ese término cadáveres es como intimidante, ¿sí? Pensaba por lo de la técnica del surrealismo. ¿Estamos? Agustina, Laureana, Rosario, Melissa, Emiliano, que seguramente estás por allí, Lola, Sofía, Nayara, Valeria, que ingresó después. ¿Algún comentario que quieran hacer? ¿Algún aporte? Yo quedé pensando mucho en que la obra, las obras híbridas, más que una resignificación de las formas o de los conceptos, es más del significado, pero no como concepto, justamente, sino del significado que va más allá, del significado metafísico, o que va más allá de todo, o sea, que traspasa, ya no es la obra la que habla, sino que se tiene que hacer una recomposición desde lo personal, de lo individual,
lo que me hace recordar mucho a Roland Barthes cuando habla de la muerte del autor. Acá ya no importa mucho quién produce, sino cómo el otro interviene en esa obra, cómo de diversos puntos también se contribuye y cómo esa obra se mantiene viva en ese constante acto performativo. Es casi surrealista. Y a diferencia del surrealismo no hay el cadáver exquisito, sino que se mantiene viva y vigente mientras se mantenga vibrando, o sea, mientras se mantenga en ese acto performativo, en ese acto de resignificación. Eso es lo que me quedó mucho pensando. Está muy bien, Rosa, y me quedo con esta cuestión que vos señalás como rasgo diferencial, la cuestión de lo consciente. No es el acto automático del surrealismo, sino que es una cooperación, una colaboración consciente que vuelve sobre la condición humana, por eso que vos decías de lo metafísico, pero todas las artes cuando se producen con sentido y consentimiento, lo hacen. Pero está muy bien esto que va señalando. Acá nos dice Emiliano que nos abraza y que nos reencontramos en la próxima charla. Muy bien, gracias Emiliano. ¿Algo más? ¿Algún otro comentario? Sí, Lola. Lola nos dice, estoy sin micrófono y sin cámara, pero comparto por aquí, creo que todo esto me anima un poquito más a producir para la Bienal y ordenar un poco las ideas que voy teniendo. Y nos agradece. Genial, Lola, ese era el objetivo de este impulso, ¿sí? Así que escribinos, yo voy a dejar acá mi correo, pero también recomiendo que se comuniquen a través del correo de la formación con el cual se inscribieron. Con mucho gusto y muy feliz les respondo y participamos, ¿sí? Participamos de esta nueva edición de la Bienal que seguramente va a ser muy singular. Y si me permitís, Isabel... Sí, claro. Y cerrás vos, Estela, por favor. Los invito a todos a que difundan que volvió la Bienal, que hay que participar, que hay que expresarse, que hay que mostrar que estamos vivos, que es lindo compartir. Así que si ustedes pueden ser difusores con sus amigos, compañeros, en sus lugares de trabajo, en sus lugares de estudio, bienvenidos sean. Un beso para todos y me tengo que retirar. Nos vamos Muchas todos. Gracias. Muchísimas gracias. 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 Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Chao, hasta luego. Estamos en contacto.